El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. La mistagogia de los textos de la Sagrada Escritura durante el tiempo de la Cuaresma nos va conduciendo siempre cada vez más, ¿verdad? Como dar un paso más, subir un escalón para ir llegando poco a poco a la cima. Y así bien podíamos empezar por el ayuno, seguido por la oración, posteriormente la vivencia auténtica de la caridad, y hoy esa caridad se manifiesta a través no solamente del perdón, sino del amor a aquellos a quienes nos hacen el mal. Y entonces en esto consiste ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Si nosotros recordamos seguramente que cuando Jesús iba cargando con la cruz paso a paso, camino del Calvario, estaba repitiendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A cada martillazo que le daban para clavarle los clavos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el último momento, en el momento más supremo de su vida, al entregarla por la salvación de la humanidad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es una justificación? No. Es una entrega absoluta, es un amor total, es una donación sin límites. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se mandaba al pueblo elegido amar al prójimo. El guardar rencor a los enemigos no viene de la ley de Moisés. Las palabras de Jesús aluden a una interpretación generalizada entre los rabinos de la época, los cuales solo consideraban como prójimo a los israelitas. ¿Cuántas de las veces nosotros no consideramos hermano o hermana solamente a los que piensan como yo, solamente a los que profesan mi misma fe, solamente a aquellos que me complacen? Jesús enseña claramente en la parábola del buen samaritano que prójimo es cualquier persona, sin distinción alguna. Y entonces aquí es donde entra en función la práctica de la caridad, la práctica del amor, que no es un sentimiento, sino una actitud. Este amor de que nos habla Jesús es un tema frecuente en el Evangelio. El pasaje de hoy recapitula las enseñanzas anteriores del Señor. El amor al prójimo nace del amor que Dios nos tiene. Es poner en práctica el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si no somos capaces de amar, es porque cerramos herméticamente nuestro corazón al amor de Dios. Es porque encarcelamos, es porque encapsulamos al Espíritu de Dios
en nosotros. Lo tenemos prisionero de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra maldad, de nuestra mentira, de nuestro odio, de nuestro resentimiento, de nuestra forma meramente humana de amar. El amor al prójimo nace, por tanto, del amor que Dios nos tiene. Como el amor de Dios, nuestro amor debe ser siempre sin condiciones. Amo por amar, amo porque Dios me ha amado. Entonces mi amor, ¿verdad?, tiene un amor que lo sustenta, y es el amor de Dios. Como el amor de Dios, nuestro amor debe ser sin condiciones, gratuito, generoso, entregado, donado. Si somos conscientes de que Dios nos ama y nos perdona, ahora y siempre, ¿alguna vez ha habido alguien a quien Dios no ha perdonado? Jamás en la historia de la salvación. Jamás en la historia de la humanidad nadie podrá decir que Dios no le ha amado, que Dios no le ha perdonado, que Dios no ha entregado su vida por él. Nadie. Entonces es un amor que nos ama y nos perdona eternamente, siempre, sin límites, sin condiciones, yendo más allá de toda lógica. Y por lo tanto, la consecuencia de este amor que me sustenta, el ser consciente, el abrazar, el abrirme a este amor, significa amar con la misma medida. Significa ser generoso, ser generosa. Significa entregarme. Amar a Dios es amar como hijo, y amar como hijo de Dios es amar al otro como Dios me ama a mí. Cuando yo soy capaz de amar al otro con ese amor que Dios ha puesto en mi corazón, entonces es cuando descubro que el amor no es un sentimiento, que el amor no es una baratija, que el amor no es algo que se negocia, que el amor es la entrega de la vida. Debemos comportarnos con el otro como Dios se comporta conmigo, rechazando la violencia como nos enseña Jesús. Nuestro amor al hermano más necesitado nos lleva a luchar por él y con él, por su dignidad y por sus derechos, por una vida mejor, por una verdadera justicia y paz. Claro, lo humano, lo natural, aún dentro de nuestras comunidades, desafortunadamente, es amar a quien me cae bien. ¿Y quién te ha dicho que nuestro estilo de vida se rige por el sentimentalismo barato de quien me cae bien y quien me cae mal? ¿No dejaste allá afuera, antes de entrar, los criterios del mundo? ¿No abrazaste los criterios del Espíritu? ¿No abrazaste los criterios evangélicos? Entonces, ¿por qué te tienes que mover en el plano de quien me cae mal y quien me cae bien? Entonces, ¿por qué negarle un gesto de acogida, de amor, de compasión, de cercanía al hermano, a la hermana que sufre? Entonces, ¿por qué quitarle la alegría a quien realmente es feliz y tú no lo eres? Esto es algo muy importante, porque al movernos en el plano meramente humano, podemos ir destruyendo. El Señor nos enseña que los cristianos no debemos tener enemigos. No podemos tener enemigos. El convertirme en enemigo del otro me hace una persona amargada, me hace una persona sombría, me hace una persona gris. Y el ver al otro como mi enemigo es rechazar la impronta de Dios en él.
es cerrarme a la inmensa oportunidad de poder ir más allá de mi perspectiva, de mis pensamientos, ahí sí de mis sentimientos. El único enemigo para el cristiano es el mal, el demonio, el pecado. Y miren que a veces nuestro pecado sí lo abrazamos. Y lo vivimos y somos conscientes de él. Y lo practicamos. La indiferencia, la falta de entrega, la falta de generosidad, el pecado que cada una sabe que tenemos, ese sí destruye. El enemigo es el pecado, pero no el pecador. Este precepto fue seguido por el mismo Cristo con los que lo crucificaron y es el que sigue con los pecadores. Es importante darnos cuenta cómo cuando nosotros entendemos que una persona nos puede generar daño porque no conoce a Dios, es por eso que nos puede generar daño. Pero yo que le conozco a Dios, no puedo pagar con la misma moneda. En el mundo, naturalmente, no hay personas malas. Hay personas que no le conocen a Dios. O hay personas que se han alejado de Dios. Solamente así se puede actuar de manera errónea. Solamente así se puede actuar con maldad. Aquí la pregunta sería, si yo actúo con maldad, ¿me atrevo a decir que le conozco a Dios? ¿Me atrevo a decir que vivo en la casa de Dios? ¿Me atrevo a decir que Dios es mi Padre? ¿Cómo va a ser posible? Entonces, esto del amar a los enemigos, ¿verdad?, es poner de manifiesto este amor que Dios ha puesto en mi corazón y que me hace capaz de ir más allá de el mero hecho de un mandamiento, como decíamos ayer. Los mandamientos son mínimos que todo cristiano hemos de cumplir, pero la forma heroica de amar, la forma heroica de orar, la forma heroica de hacer penitencia, la forma heroica siempre de ir más allá de los mínimos que se me piden, es lo que pone de manifiesto mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de ser sinceros con nosotros mismos y de poder ser capaces de amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Así sea.